presento, doctor Mauricio Lara. Nada, pues hoy vamos a hablar sobre trauma de tórax y abdomen. Entonces, buenas noches a todos y espero que estén muy atentos. Entonces, comenzamos con trauma de tórax. Entonces, acá vamos a ver un poco de lo que es la epidemiología en Colombia. Entonces, vamos a ver que acá va a predominar el trauma en los hombres entre 27 años, la edad Un promedio. momentico. Es que creo que no están pasando las diapositivas. No sé, me avisan. Creo que yo la pasé acá. No, pero no pasan. Sí, no ha pasado, Héctor, se quedó en la primera. Ok. Si quieres, quítale y la vuelves a montar a ver si de pronto así. Sí, va a hacer eso. A ver, ya, se me pasan las diapositivas. ¿Se ve? Ahora sí. ¿Sí? Sí, si quieres, minimiza ¿Lo de qué? Lo del presentador. Creo que es vista del presentador. Ah, ok. Pues me dicen, ahí está pasando las diapositivas, ¿sí? Sí, sí, ahí ya. Bien, entonces, como les venía diciendo, tiene una mortalidad aproximada del 25% de los traumas penetrantes de tórax y no penetrantes. En Bogotá se ha visto que un 11%, un 11,7% de los traumas de tórax son por arma cortopunzante, un 41,2% son por arma de fuego. En Cali tenemos una estadística de el 96% de las lesiones son por trauma penetrante de tórax. En Cartagena tenemos un 87,5% de toracotomías y 64% se hacen por arma cortopunzante y el 23,5% se hacen por proyectil de arma de fuego. Y tenemos una estadística del 10 al 15% del trauma penetrante de tórax que requiere reparación quirúrgica definitiva más allá de la toracotomía. Entonces son cifras que hay que tener en cuenta, estadísticas que hay que tener en cuenta de la importancia del trauma. Viene en un panorama un poco más internacional. Tenemos que la principal causa del trauma de tórax es los accidentes vehiculares. En Alemania constituye una mortalidad del 9,4%, de los cuales el 56% han fallecido en las primeras 24 horas. Y en un estudio alemán que se hizo de 1.359 pacientes con trauma de tórax, se encontró que el 49% de los traumas fueron fracturas en la primera y la segunda costilla, el 20% fueron neumotórax, el 12% contusión pulmonar y el 6% fueron lesiones vasculares de tórax. La prevalencia en Estados Unidos fue de 12 casos en 1 millón de habitantes. Se habla bien del poco trauma que se ve allá. Y bien, las consecuencias fisiológicas del trauma de tórax van a ser estas tres: la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis. Entonces, la hipoxia, pues da por la, digamos, el golpe, el trauma, va a generar un desequilibrio de las presiones a nivel de la cavidad del tórax, que va a producir pues la falla ventilatoria del paciente. Esto va a llevar no solo a la hipoxia, sino también a la hipercapnia, la acumulación de CO2 en la sangre va a llevar a la acidosis y esto es lo que va a resultar en el deceso del paciente al final. Bien, el manejo inicial, como en cualquier trauma, pues incluye la revisión primaria,
la vía aérea, la ventilación y la circulación, y en cada una de ellas vamos a tener lesiones que amenazan la vida. Vienen los problemas de la vía aérea, entonces tenemos la obstrucción de la vía aérea, entonces la obstrucción de la vía aérea se da por un trauma cortopunzante que genere que la sangre o el edema, la inflamación generada en los tejidos, impida la correcta ventilación del paciente y se obstruya la vía aérea, ya sea por la sangre o por el edema general, sobre todo el edema en la lesión laringea, muy importante, que totalmente se cierra por el edema la laringe y pues no deja pasar el aire. La lesión traqueobronquial pues va a ocupar todos los espacios alveolares por sangre y normalmente pues las lesiones traqueobronquiales no alcanzan ni siquiera a llegar a un servicio de urgencias. Entonces estos pacientes mueren en el sitio del accidente. Bien, en cuanto listo, los problemas respiratorios, vamos a tener primero el neumotórax. Entonces es una fuga de aire a través de una válvula unidireccional desde el pulmón o a través de la pared del tórax. Y entonces acá pues se van a generar desequilibrios de las presiones intratorácicas. Entonces el espacio pleural se va a llenar de aire y va a colapsar el pulmón. Entonces esto lo que va a conducir es a la falla respiratoria del paciente. Por eso la clínica muy significativa en estos pacientes, va a ser el dolor torácico, la disnea y la taquipnea. Los signos clínicos, que son, digamos, la base del diagnóstico, sobre todo en el neumotórax, va a ser el tono hiperresonante a la percusión del hemitórax afectado. Si los dos hemitórax están afectados, pues van a estar hiperresonantes. La tráquea desviada, que bueno, es más un hallazgo radiográfico, pero las venas dilatadas del cuello o distendidas, por el mismo colapso pulmonar y la expansión del neumotórax, pues va a haber como un reflujo venoso y no va a haber un correcto drenaje venoso. Los ruidos respiratorios ausentes, pues como el pulmón está colapsado, no van a haber murmullo vesicular o los ruidos respiratorios normales que tenemos en el pulmón. Y vamos a tener, digamos, dos tipos de tratamiento. El tratamiento inmediato, que va a hacer la descompresión con aguja o descompresión digital, que al hacer la descompresión con aguja, pues habrá que igual pasar el tubo de tórax al paciente y lo mismo en la descompresión digital. Entonces, nada, los reparos anatómicos para hacer la descompresión con aguja o la descompresión digital y después pasar el tubo van a ser el quinto espacio intercostal entre la línea axilar media y la línea axilar anterior. Entonces se va a hacer una incisión en algún punto de esas referencias anatómicas y se comienza a hacer disección con las pinzas. Y pues se introduce el dedo para hacer la descompresión digital y enseguida pasar el tubo. Obviamente el tubo acoplado siempre a un sello de agua o una trampa de agua para que pues el aire no vuelva a los pulmones, al espacio pleural del paciente. El tratamiento definitivo, pues en un paciente inestable será la toracotomía, perdón. En un paciente estable, pues será la videotoracoscopia, que pues podrá llevar una pleurodesis o una pleurodectomía dependiendo pues, de cómo se encuentre la pleura. Bien. Neumotórax abierto, entonces es una lesión de la pared torácica abierta, entonces pues va a ser la típica lesión del arma cortopunzante que va a dejar pues el tórax abierto y los signos de esta son pues el dolor, la dificultad respiratoria, la taquipnea, los ruidos respiratorios disminuidos del lado afectado y los movimientos bruscos del aire a través de la lesión de la pared torácica. Entonces hay una comunicación entre el ambiente, entre la atmósfera y el espacio pleural. Esa comunicación va a generar el ruido del aire. Bueno, importante señalar
que tanto en el neumotórax atención como en el neumotórax abierto, el diagnóstico no incluye ninguna ayuda como el FAST, la evaluación ecográfica rápida, ni ninguna imagen, porque cualquier demora en el tratamiento, en el tratamiento inmediato, pues va a repercutir en que el paciente fallezca inmediatamente. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Entonces, nada que pedir la radiografía, pues se pide la radiografía, pero ahí mismo hay que hacer el tratamiento, sobre todo en el neumotórax, atención. Bueno, acá el tratamiento es un depósito apósito oclusivo que se asegura en 3 de sus lados y para permitir el efecto de válvula. Lo que va a hacer esto es que, a ver si el defecto que genera el arma cortopunzante es por lo menos 2/3 igual del diámetro a la tráquea, el aire va a preferir salir por el defecto y no entrar pues al espacio alveolar y generar el intercambio gaseoso correcto. Entonces por eso se hace el apósito oclusivo asegurado solo de 3 lados para disminuir, digamos, el calibre de la lesión y permitir que haya un correcto llenado de aire del espacio alveolar y generar el intercambio. Bueno, aún así se haga lo del apósito, igual va a haber que pasar un tubo, ya obviamente después con ayudas diagnósticas. Si se encuentra neumotórax, se pasa el tubo igualmente. Bien. Ahí está pues la imagen del apósito como debe ser. En tórax inestable o cofre mayal es la pérdida de la continuidad ósea de un segmento del tórax pues, por el trauma. Y vamos a tener el signo característico de este, que es la disrupción del movimiento normal de la pared. Entonces, el paciente va a inspirar y en vez de expandir el tórax en el punto de la lesión, lo que va a haber es digámoslo así, colapso del tórax. Y a la expiración sí va a haber, digamos, como la expansión que se debería ver en la inspiración. Entonces, ese es el movimiento de irrupción de la pared. Una fractura costal, a la inspección se ve. Y la palpación de las crepitantes, pues por la fractura costal. Acá el diagnóstico se hace con la evaluación ecográfica rápida porque fue importante que la fractura de la costilla pues puede estar asociada a neumotórax, a hemotórax y pues no nos damos cuenta. Entonces, obviamente pues no va a generar un neumotórax masivo, entonces por eso acá la ayuda FAST sí nos va a servir mucho para identificar si de pronto hay un neumotórax simple o un hemotórax que esté comenzando. Y de pronto pues acá, y de pronto pues digamos poder solucionar esas complicaciones de la fractura costal. El tratamiento definitivo de esta, pues, si no se halla nada en el FAST, entonces será la oxigenación adecuada. Si hay necesidad de intubar al paciente, pues se intuba como una revisión primaria normal. Reanimación hídrica si la necesita. Y acá muy importante la analgesia. La TLC recomienda hasta bloqueos y bloqueos raquídeos o epidurales para estos pacientes para que el dolor permita la correcta respiración. Entonces, porque se encontró que el paciente con mucho dolor, igual, de todas formas, no va a respirar bien y, pues, o sea, no es que el tratamiento inmediato sea corregir la fractura costal. Entonces, hay que suministrarle la analgesia pertinente para que el paciente pueda por sí solo respirar. Bien, pasamos a los problemas circulatorios. Entonces, acá vamos a tener principal, el hemotórax. Entonces, es la acumulación de más de 1.500 mililitros de sangre o 1/3 o más de la volemia del paciente en la cavidad torácica. Signos claves son el shock hipovolémico, la ausencia de ruidos respiratorios, la matidez a la percusión en el hemitórax y lo que les digo, el tratamiento debe ser inmediato
no se hace FAST o, no sé, radiografías no, porque es un hemotórax masivo. Entonces habrá que pasarle el tubo, cuantificar, digamos, el drenaje y ahí sí pedir las ayudas diagnósticas. Entonces el tratamiento inmediato es la reconstitución del volumen y la descompresión por el tubo torácico. El tratamiento definitivo, pues, tiene indicaciones, sí, es un hemotórax masivo. Si las pérdidas continuas de sangre son de 200 mililitros hora por 2 a 4 horas y requerimiento persistente de transfusión de sangre y la posibilidad, digamos, de una lesión de un vaso grande, pues también es una indicación de toracotomía, de ya acompañamiento por el cirujano torácico. Bien, acá, cómo se ve el hemotórax, cómo va colapsando el líquido, el pulmón, la sangre. Bien, el taponamiento cardíaco. Entonces, la definición de este es la compresión del corazón por la acumulación de líquido en el saco pericárdico. Los signos de esta patología ya son, digamos que patognomónicos, así no tengan buena sensibilidad, pero son patognomónicos, entonces son los ruidos cardíacos apagados, la hipotensión y las venas del cuello distendidas. La tríada de Beck, que es el signo patognomónico del taponamiento cardíaco, es la elevación de la presión venosa sistémica, hipotensión y el pulso paradójico. Que el pulso paradójico es que a la inspiración se palpe un pulso de menor amplitud del normal. Entonces a la expiración puede tener un pulso que se siente fuerte, pero el paciente inspira y el pulso se debilita. Entonces ese es el pulso paradójico. La actividad eléctrica sin pulso, pues porque el paciente por un taponamiento cardíaco puede entrar en paro. Entonces se monitoriza y está con actividad eléctrica sin pulso. Acá es importante el FAST como diagnóstico para mirar si realmente es un taponamiento o es una contusión cardíaca o entonces hay que diferenciar de varias cosas, por eso es importante el FAST y realmente mirar si hay líquido en el saco pericárdico. El tratamiento inmediato sería la pericardiocentesis, sin embargo, pues las guías no las recomiendan, no la recomiendan. La pericardiocentesis se hace en la apófisis sifoide, digamos que al lado derecho de la apófisis sifoide se pone la aguja y se drena el líquido del saco pericárdico. No se recomienda, entonces si llegan a tener algún destaponamiento cardíaco en un paciente, pues definitivamente hay que pedir el acompañamiento de un cirujano torácico o un cirujano pues capacitado en trauma, porque el tratamiento definitivo pues ya o es esternotomía o toracotomía, que son procedimientos grandes. Bien. Por último, pues tenemos las lesiones potencialmente mortales, que son la contusión pulmonar, que pues el tratamiento es la oxigenación, o sea, mantener la vía aérea, la revisión primaria. El hemotórax, que si no es masivo, pues igual hay que drenarlo. La contusión miocárdica, que generalmente no tiene, digamos, un abordaje quirúrgico, sino es más de seguimiento, de monitorizar eh, el corazón. Y la ruptura diafragmática traumática, que esta sí es de acompañamiento por cirugía torácica, porque hay que reparar eh, la ruptura diafragmática, por lo que pues se puede interponer un asa y subir a la cavidad torácica un asa intestinal y pues desplazar el mediastino, eh, pues quitarle espacio de expansibilidad a la caja torácica y pues tenemos complicaciones. La irrupción esofágica, que también hay que repararla, sin embargo no es o sea, es una lesión que puede llevar a la muerte, pero no es una urgencia, digamos, vital. Entonces se puede esperar al acompañamiento con el cirujano. Y la ruptura traumática de aorta, que es una lesión muy grande, es una lesión que muchas veces no va a llegar o no va a llegar nunca a emergencia, pues porque
es un vaso sistémico grande, posiblemente el paciente quede en shock hipovolémico muy rápido y pues, sin la asistencia no va a sobrevivir. Entonces es muy probable que en un accidente, si hay ruptura traumática, el paciente no llegue, ruptura traumática de aorta, no, el paciente no llegue a la sala de emergencias. Y bueno, acá les dejo las imágenes, digamos, en el lado derecho del neumotórax. Vemos cómo se ve la radiolucidez a lo largo del hemitórax derecho y cómo se ve el pulmón colapsado hacia, digamos, en la zona del ilio derecho. Y del lado izquierdo tenemos el hemotórax. Entonces, ahí está la imagen, que el hemotórax incluso está tapada la silueta cardíaca. Y ya, como enseñanza hay que en un escenario de trauma torácico, como son urgencias vitales, no hay que esperar a la imagen diagnóstica, sino hacer el tratamiento. Con la sola clínica pueden llegar al diagnóstico y realizar el tratamiento. Bien, entonces acá tenemos indicaciones de cuándo involucrar a un cirujano de tórax en un trauma de tórax. Entonces vemos que en un hemotórax masivo hay que involucrar sí o sí al cirujano torácico. Cuando hay hemoptisis por un trauma, por la lesión traqueobronquial, fijo hay que involucrar al cirujano de tórax. El enfisema subcutáneo masivo también. La salida importante por el tubo de tórax, como ya lo habíamos dicho, 200 mililitros hora durante 2 a 4 horas. Indicación. Incertidumbre con las imágenes, pues se necesita el apoyo del cirujano torácico para definir pues, el diagnóstico del paciente. Y un trauma penetrante de tórax, siempre. Si sea la urgencia, igual hay que llamar al cirujano de tórax. Bien, acá tenemos indicaciones para la intervención quirúrgica inmediata. Entonces, paciente que llega a sala de reanimación, que de una vez hay que subir al quirófano. Entonces, un hemotórax masivo, pérdida de sangre endobronquial, contusión masiva con deterioro significativo de la ventilación mecánica. Entonces, el paciente con ventilado y todavía, pues, por la lesión, por el trauma, de estar lleno de sangre todo el espacio alveolar, por eso no puede respirar ni con ventilación mecánica. Hay que subirlo de una vez al quirófano. Lesión del árbol bronquial, traqueobronquial, como ya les había dicho, por la fuga del aire y el hemotórax que va a generar la lesión traqueobronquial. Y la lesión cardíaca o de grandes vasos, pues el taponamiento cardíaco, como ya lo habíamos dicho, siempre acompañamiento con cirugía torácica. Bien, en el trauma, entonces, las indicaciones de la biotoracoscopia, vamos a tener que son solo 5, entonces la lesión penetrante con poca pérdida de sangre en un paciente estable, entonces el hemotórax persistente, empiema, fuga de aire persistente, sospechada de ruptura diafragmática. Entonces eso es un procedimiento que se tiene que hacer al paciente no inestable, sino estable. Es cuando más, digamos, tiene evidencia, y no solo eso, sino que a un paciente que está inestable no se espera a colocar la videocámara y esto, sino de una vez se hace la toracostomía. Entonces, es por eso que la videotoracoscopia se hace en paciente estable. Bien, entonces comenzamos con trauma de abdomen. Vamos a tener que, bueno, estas estadísticas también son colombianas, entonces 300.000 muertes cada año. 75% de las muertes son heridas penetrantes, 32% de las muertes por trauma son trauma abdominal. Y la laparotomía exploratoria representó el 68% de las operaciones por trauma. Esto es, creo que son estadísticas del 2010. Y bueno, el trauma abdomen va a generar 41% de los años perdidos por discapacidad, y lesión visceral por arma de fuego son superiores al 95%. Entonces, acá digamos que el mensaje es que toda herida por arma de fuego sí o sí penetra, sí o sí
daña los tejidos y así daña los órganos. En fin. Bien. Para comenzar, vamos a hablar sobre la anatomía abdominal. Entonces, primero vamos a definir qué es el abdomen anterior. El abdomen anterior, pues, va a tener unos límites superiores que van a ir con el reborde costal, unos límites laterales que van a ser la línea axilar anterior y los límites inferiores que van a ser la zona inguinal y el hueso púbico o los músculos, digamos, del diafragma pélvico. Bueno, en trauma vamos a tener, digamos que, 3 áreas topográficas más para la delimitación de las lesiones, y entonces estas van a ser anterior, la área toracoabdominal anterior, que va a ser definida por el quinto espacio intercostal, por una línea trazada horizontalmente o trazada por debajo de la zona mamilar también, que va a seguir el reborde costal en la zona inferior. A los costados vamos a tener los flancos, que entonces también los va a delimitar el reborde costal superior, el quinto espacio intercostal, la línea trazada debajo de la zona mamilar. Y va a estar entre la línea axilar posterior y la línea axilar anterior. Y en el dorso vamos a tener el dorso, digamos, del trauma, que va a ser por debajo del séptimo espacio intercostal, límite superior, séptimo espacio intercostal, hasta límite inferior, que va a ser el sacro, el promontorio. Y en el lateral vamos a tener las líneas axilares posteriores. Digamos que esto va a cubrir la zona lumbar y los órganos como retroperitoneales. Bien, ya teniendo en cuenta eso, vamos a hablar sobre los mecanismos de lesión. Entonces, primero les quería hablar sobre que el trauma, digamos, es un intercambio de energía entre, digamos, que lo que va a lesionar y el cuerpo. Entonces, la carga de energía o la magnitud de energía que tenga lo que va a lesionar el organismo va, digamos, a desplazar las estructuras dentro del cuerpo. Y eso es lo que va a generar el daño tisular o el daño orgánico en el trauma. Entonces vamos a tener dos mecanismos de lesión, que va a ser el trauma cerrado. Entonces, el trauma cerrado normalmente va a ser un golpe por primera o segunda intención, que va a aumentar la presión intraabdominal. El aumento de la presión intraabdominal va a comprimir las vísceras. Y los movimientos de aceleración y desaceleración van a perpetuar, digamos, el daño de los órganos. En el trauma penetrante vamos a tener que se pueden dar por dos tipos de arma. Entonces tenemos el arma cortopunzante y el arma de fuego. El arma cortopunzante, a diferencia de como uno pensaría, va a tener una transferencia de energía menor, por tanto el daño tisular va a ser ¿limitado a qué? Digamos, al puñal, al cuchillo, con lo que se haya cortado, digamos, el abdomen en cualquiera de sus sectores. Y la injuria visceral va a ser menor porque normalmente estas heridas por arma cortopunzante no logran penetrar hasta el peritoneo. Por el contrario, el arma de fuego, pues la energía digamos, de un arma de fuego va a estar relacionada con las variables de masa y velocidad. Es decir, que a mayor masa o a mayor velocidad va a generar más energía con la que va a impactar al cuerpo y generar, pues, el daño, ¿no? Entonces tenemos que
las armas de fuego se clasifican en alta, media y baja velocidad. Las armas de fuego de alta velocidad van a 914 metros sobre segundo. Las armas de fuego de velocidad media van entre 304 metros sobre segundos a 914 metros sobre segundos. Y las de baja velocidad van de menos de 304 metros sobre segundos. Entonces, ¿esto qué va a permitir? A mayor velocidad, mayor efecto de cavitación cuando penetre, digamos, el abdomen, en este caso. El efecto de cavitación es el efecto de transferencia de energía digamos, de la bala que va a tener al traspasar el organismo. Listo, ya por ese lado, mecanismo de lesión. También hay otro mecanismo de lesión muy importante que es el explosivo, pues, sin embargo no es el que vamos a ver, digamos, comúnmente en un servicio de urgencias. Bien, entonces comenzamos con el manejo del trauma del abdomen cerrado. Entonces acá el manejo se divide en dos: el paciente despierto orientado y el paciente inestable. Entonces, ¿cómo definimos qué es un paciente inestable? Paciente inestable con signos de shock, irritación peritoneal, hipotenso, con alteración del estado mental, dolor torácico, falla cardíaca aguda. Entonces, este paciente que ya está inestable, con un trauma abdomen cerrado, hay que pasarlo al quirófano de una vez. El despierto y orientado, bueno, va a tener un manejo más extenso y en este orden habría que hacer, digamos que la indagación del trauma. Entonces, hacer el FAST, la evaluación ecográfica rápida. Entonces, ¿qué vamos a mirar acá? Sobre todo el saco de Douglas, que es, digamos, el espacio retrovesical y el espacio, bueno, y como tal la cavidad abdominal. No soy experto en FAST, pero lo que uno mira por la posición, digamos, del paciente es el saco de Douglas principalmente. Bien, el examen físico que hay que hacerlo seriado, es decir, repetirlo. Entonces, todo el tiempo palpar el abdomen del paciente, en teoría, hasta que genere el signo de irritación peritoneal. La bioquímica, entonces acá hablamos perdón, en el EFAST, el EFAST es operador dependiente, ¿sí? Eh, Normalmente encuentran líquido los radiólogos, digamos, expertos en hacer FAST o el médico experto en hacer FAST. Cuando hay líquido libre, ya 620 mililitros dentro de la cavidad abdominal. El más experto, digamos así, que hicieron un estudio donde hacían muchos FAST y cuando el médico entrenaba en FAST, ya se volvía, digamos, experto en FAST, podía encontrar líquido con la ecografía cuando apenas tenía 400 mililitros de líquido libre en la cavidad abdominal del paciente. Entonces es una invitación, digamos, a que si el FAST es muy bueno y chévere que los médicos entrenen en el FAST, pero también tenemos que tener en cuenta ese pequeño detalle que es operador dependiente, como las ecografías en general. Bien, en el examen físico, se me había olvidado hablar sobre el signo del cinturón de seguridad. Entonces, el signo del cinturón de seguridad ha sido estudiado, bueno, es un término acuñado ya desde 1995. Sin embargo, no se había estudiado la real repercusión en el accidente automovilístico de este, y encontraron que el daño por el trauma, por el signo del cinturón de seguridad al intestino delgado era del 58% en la mayoría de las veces. O sea, es la mayoría de las veces. En el intestino grueso es del 39%. Entonces, es una invitación a que en un accidente vehicular, cuando un paciente tenga el signo del cinturón de seguridad, muy probable es que tenga una lesión del intestino delgado o del intestino grueso. Y pues eso, digamos que ya no, nos hace pensar que el paciente necesita cirugía.
39% del vaso. Otro órgano sólido. También nos hace pensar que necesitaría cirugía. Mientras, en cuanto a la bioquímica, siempre se ha investigado la leucocitosis, siempre se ha investigado la PCR. Últimamente ha surgido como este nuevo biomarcador que es la procalcitonina. Digamos, en el paciente séptico es muy importante que me identifica si es de origen bacteriano o no. En el trauma me dice si realmente hay una lesión del intestino. Entonces la elevación significativa de la procalcitonina me puede indicar que puede haber una lesión intraperitoneal, intraabdominal del intestino. O sea, se ha estudiado de esa forma, ¿no? Viéndolo de esa forma. Bien. El Quiksofa, que hace parte del examen físico y de los signos vitales. Entonces se ha comenzado a acuñar acá en cirugía porque nos habla del estado del paciente, de los signos de shock, nos habla de, de la hipotensión, nos habla del estado alterado neurológico. Entonces, es muy importante que también el paciente con trauma pensemos, y si le hacemos un Quiksofa, bueno, nos va a hablar de si realmente tiene los signos de shock o no. Bien, el papel del TAC en el trauma de abdomen cerrado. Entonces, bueno, acá les traje tres estadísticas. Nos habla que el rendimiento del TAC se ve más cuando hay líquido libre, cuando hay un hematoma de la pared intestinal, cuando hay extravasación del contraste oral y cuando hay una extravasación del contraste intravenoso. Bueno, y el líquido libre, muy importante. Como ustedes pueden ver, el que más sensibilidad tiene es el líquido libre abdominal. Entonces, las recomendaciones nos dicen de esta guía del 2022 de la WCS. Si tiene líquido libre, si tiene un hematoma intestinal, si tiene extravasación del contraste oral, hombre, pues hay que pasarlo a cirugía. Entonces, es como ese mensaje. Puede que la mayoría no tengan una sensibilidad de más de 80, que digamos que uno consideraría significativa, pero la especificidad, es decir, la ausencia de estas tampoco descarta totalmente la necesidad del quirófano. Bien, eso por un lado. Después de investigar o de hacer estos análisis del rendimiento del TAC en trauma abdominal cerrado, hicieron scores. Entonces, este Faget es un score de los últimos, del 2015, hecho por Faget, donde se revisaron aproximadamente 556 pacientes, pues a los cuales obviamente se les hizo el TAC y lo definieron como que el que puntuara más de 5 tenía sí o sí una lesión del intestino y pues ameritaba una intervención quirúrgica. Entonces, bueno, pues nada, hay otro score que es el MAGNUT. Sin embargo, no tiene como una eh, más relevancia que el Faget porque el MAGNUT lo hicieron apenas con 110 pacientes. Entonces, digamos que la validez externa es mejor y es mayor en el Faget Score. Aparte que el puntuar más de 5 en el Faget Score hace que esté 0.98 por debajo de la curva. Esto quiere decir que el rendimiento, digamos, del score del sistema de clasificación es casi perfecto. Perfecto sería que estuviera en 1. Entonces, bueno, es importante para considerar. Bien, en el trauma abdominal penetrante vamos a tener también dos tipos de manejo. Entonces, el paciente inestable, que acá hay una pequeña diferencia, digamos, con el trauma cerrado. Acá el paciente inestable no solo son los signos de inestabilidad hemodinámica, sino también podemos tener signos duros. Entonces, bueno, los signos duros son sangrado rectal, materia entérica en la herida, empalamiento, evisceración, hematemesis y sangre franca en la aspiración
nasogástrica. Digamos que esto de la aspiración nasogástrica, si sangre en la aspiración nasogástrica, es más si el paciente se pasó a salas y le hicieron un lavado peritoneal diagnóstico, pues que habrán tenido que ponerle una sonda nasogástrica y una sonda Foley vesical. Entonces, pero bueno, son signos duros que hay que considerar nuevamente en el paciente inestable con el trauma abdominal penetrante. Y bueno, el nuevo manejo, digamos, de estos pacientes de trauma abdominal penetrante, que es el no operatorio o no intervencionista, que entonces lo primero que nos dicen es que si uno va a hacer este tipo de manejos, tiene que tener tres cosas. La capacidad de hacer exámenes clínicos seriados, es decir, un médico que haga los exámenes clínicos seriados, que va y toque el paciente, eh, por lo menos cada 6 horas. El monitoreo de los signos vitales, por lo menos cada 15 a media hora. Y el acceso rápido al quirófano y al UCI si es necesario, a la UCI si es necesario. Que pues estos pacientes tienen heridas penetrantes en el abdomen, entonces en cualquier momento podrían tener signos de inestabilidad o generar signos duros. Bien, frente a la disponibilidad de estos tres, ya podemos comenzar con la exploración local de la herida. Entonces, ¿qué nos hablan de la exploración local de la herida? Que nos hablan de la fascia anterior. Entonces, el paciente que tiene una herida por trauma penetrante y no sobrepasa la fascia anterior, es susceptible de darle salida, de darle de alta. Pero el paciente que tuvo un trauma penetrante y sobrepasa la fascia anterior, pues susceptible de observación por lo menos 48 horas. Bien, estos pacientes van a tener un umbral más bajo, es decir que frente a cualquier signo de inestabilidad o leve signo de irritación peritoneal, se pasaría más rápido a salas. Entonces, por eso es importante la disponibilidad de salas. Bien, acá la exploración local de la herida, bien. Nos hablan más adelante de cuando el paciente ya tenía, digamos, la exploración quirúrgica recién llegó, es decir, inestable, pero mejoró, digamos, al drenarle líquido en el lavado peritoneal o hacer la paroscopia diagnóstica, a veces le drenó el líquido, se limpió bien y salió bien, entonces se sigue observando el paciente con un examen físico con un umbral más bajo, es decir, que ante cualquier signo de alarma en el examen físico se vuelve a pasar sal. Ese más o menos el mensaje. Bien, la idea es que se haga el manejo de los pacientes que se incluyen digamos que en este escenario de no operarlos, de no pasarlos a salas, de una herida penetrante en abdomen, es realizar la exploración local de la herida, tener los signos vitales en cuenta, el examen físico y el TAC. Entonces, pasamos a que el examen físico va a tener una especificidad del 99%, es decir, que el paciente que carezca de signos de irritación peritoneal, en este caso, no, es muy probable que no tenga, digamos, la necesidad de la intervención. La sensibilidad ¿qué quiere decir? Del 100%, que si el paciente tiene signos de irritación peritoneal, teniendo en cuenta el umbral más bajo, pues la probabilidad de que realmente necesite el quirófano es del 100%. Entonces, eso tener en cuenta. Listo, ahora pasamos ahora sí al papel del TAC. Y hablamos de los hallazgos del TAC en el paciente con abdomen con herida penetrante. Listo. Entonces, la sensibilidad es muy alta en cualquiera de estos signos en el TAC. Entonces, líquido libre, la hebra mesentérica, la extravasación del contraste. Bueno, muy importante que no les mencioné es que el contraste, el TAC debe ser de triple contraste, es decir, endovenoso, oral y rectal, preferiblemente en el paciente con trauma. Entonces, la extravasación del contraste y fragmentos metálicos dentro de la pared o la luz intestinal.
pues por la herida de bala. Bueno, me olvidó hablarles de, en el herido con arma de fuego, sí, se puede manejar no operatoriamente, o sea, no pasarlo a salas directamente, sino tener un examen físico con umbral más bajo y frente a cualquier signo de inestabilidad, ahí sí pasarlo a salas. Entonces, digamos que esto digamos que salió bueno, en esta guía del 2022 como una posible alternativa. Claramente el paciente con herida penetrante por arma de fuego o sea, digamos que antes mal visto dejarlo como en observación y no pasarlo a salas. Sin embargo, pues se está mirando que si el paciente está estable, si no presenta signos duros, pues se puede vigilar, hacerle el TAC, hacerle los exámenes, hacerle examen físico, mirar los signos vitales y dejarlo en observación hasta que realmente necesite la intervención. Bien, las indicaciones del TAC en el paciente con abdomen, herida penetrante en abdomen son, pues, herida con orificio de entrada, eh, principalmente posterior y flanco, son las indicaciones que siempre se han tenido, es decir, las heridas en flanco y en la zona dorsal no se exploran, sino se les hacía solo TAC. Y bueno, así sigue la recomendación, así sigue la indicación. Las heridas posteriores y en flanco solo se les hace TAC, no se exploran. Y el trauma abdominal anterior penetrante, como ya les dije, si está estable y sin signos duros, se le hace el TAC. Bien, ya por último, para finalizar, las indicaciones de lavado peritoneal diagnóstico y la laparoscopia diagnóstica o terapéutica. Entonces, bueno, lo primero que nos habla esta nueva guía de la WCS es que el lavado peritoneal diagnóstico cada vez se ha dejado de lado, cada vez hay menos expertos en lavado peritoneal diagnóstico. Entonces, es una intervención que, digamos que se prefiere el TAC al lavado peritoneal diagnóstico. Sin embargo, frente a un escenario posible, un lavado peritoneal diagnóstico es positivo cuando se encuentra 10 cc de sangre o más. Cuando hay un conteo de glóbulos rojos mayor de 100.000, también es positivo. Cuando hay un conteo de glóbulos blancos mayor de 500, también es positivo. La presencia de bilis, bacterias y partículas, bueno, eso se considera un lavado peritoneal diagnóstico positivo y lo que hay que hacer es convertir la cirugía en la laparotomía exploratoria o laparoscopia exploratoria. Y la indicación de la laparoscopia diagnóstica son los pacientes hemodinámicamente compensados con hallazgos sensibles de lesión intestinal en el TAC. Entonces son los que ya les había mostrado con estos hallazgos en el TAC. Se les haría la laparoscopia diagnóstica o terapéutica. Listo. Eso sería todo. Bueno, muchachos, ¿hay alguna duda entre que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? Miren, muy buena la presentación y pudieron cobijar todos los temas. Yo no creí que en una hora lograran, pero me parece que hicieron una muy buena síntesis. Para tener en cuenta, con respecto a las heridas en el tórax, por eso pues la presentación se llamaba trauma de tórax y no se llamaba solo abordaje
o revisión primaria en el tórax, porque acuérdense que el tórax inestable, y para que lo vayan teniendo en cuenta, ya que hay personas que no han pasado todavía por cirugía o que ya pasaron, y en algún momento vimos que el tórax inestable hacía parte de esas lesiones, de esas 5 lesiones que afectaban el tórax en la revisión primaria. Hoy en día esa parte ha sido llevada a la revisión secundaria, entonces para que lo tengan siempre presente, pero hace parte del trauma de tórax. Muy bien los agentes causales en el trauma de abdomen, muy bien lo que dijiste del FAS, que es operador dependiente. Recuerden que el FAS en ningún momento significa que es abdominal, pero por convención decimos que es una ecografía que se toman 5 puntos abdominales, el espacio subhepático, el espacio esplenorrenal del otro lado, el fondo del saco de Douglas o la pelvis para mirar si hay líquido ahí, que es donde se colecciona, y las correderas donde está el colon, las correderas parietopólicas. Esos son los 5 puntos que se miran y se mira la parte del pericardio. Cuando decimos faz E, o sea que es extendido hacia algo, miramos las pleuras también. Y esa es la importancia porque hoy en día ese término faz ya se utiliza en mucho ecografía como dirigida de trauma más que el término faz. Porque usted puede hacer una ecografía aquí y mirar la arteria central de la retina, usted puede mirar los vasos del cuello en un momento en que tenga un trauma y usted tenga un ecógrafo y esté entrenado en eso, usted puede mirar las pleuras, usted puede mirar el pericardio, usted puede mirar el abdomen, usted puede mirar las extremidades, y entonces es una herramienta que nos ha servido para eso, nos ha servido para reanimar. Hoy en día, por ejemplo, ustedes están en la sala de reanimación y ven que el internista, el emergenciólogo, saca el ecógrafo y mira las cavidades derechas. ¿Y para qué es eso? Es para ver si las cavidades derechas les cabe más líquido o no les cabe más líquido, para ver si hay sobrecarga en las cavidades derechas o no, para saber si hay que reanimarlo más o no hay que reanimar. Entonces la ecografía se volvió una herramienta para la reanimación, se volvió una herramienta para la reanimación, se volvió una herramienta para el trauma, se volvió una herramienta para todo el manejo del paciente, y no solamente un punto, no solamente mirar el abdomen, sino ya hoy en día es una parte integral. Es tan así que hace unos años en un congreso dijeron que eso debía ser el fonendo de los cirujanos. Entonces es muy importante formarse en ecografía. A uno nos cuesta más trabajo que a otros. Ustedes saben que en la parte personal mía, pues yo he hecho 1000 cursos de ecografía y me cuesta mucho trabajo asociar esos punticos y esas cosas. Yo no veo las formas, no sé, mi cerebro funciona diferente, pero bueno, ahorita estoy viendo imágenes todos los días y estoy tratando en un atlas de verlas para familiarizarme más y poderlo hacer. Bueno, no sé si tengan preguntas o alguna cosa. Los felicito mucho, muchachos, y bueno, ojalá la presentación la podamos subir rápido a las redes para volver a mirarla, para volver a utilizarla y para volver a compartírsela al resto de los estudiantes que de pronto no la han visto. Sí, doctor, yo tenía una pregunta y es que el FAST, o sea, por ejemplo, yo he escuchado mucho en los congresos de cirugía que hablan mucho del POCUS, que es el Point of Care Ultrasound, si no estoy mal. ¿Es el mismo FAST? O... Es el mismo FAS. Lo que pasa es que FAS por sus letras significa Focus Assessment Sonography Trauma. Entonces, lo que quiere decir es que es una ecografía focalizada para trauma, pero en ningún momento dice que es abdominal. Entonces, o sea, decir, le voy a hacer un FAS en la cabeza del paciente no es descabellado. Decir, le voy a hacer un FAS en la extremidad del paciente no es descabellado. Lo hemos asociado es a esos 5 puntos, bueno, a esos 4 puntos abdominales y al pericardio. Pero lo que yo siempre les digo, si uno tiene una herida precordial, ¿para qué le vas a mirar el abdomen? Pues le mira solamente la parte del tórax, si acaso la pleura y el pericardio. No hay necesidad de mirar abdomen porque pues es una herida precordial, es una herida que está localizada en otro punto. Entonces, pero el término sí, el término, hay que ir cambiando cositas en el término. Miren, eso en la medicina no cambian muchas cosas, la medicina ya está escrita, pero hay cosas que cambian. Por ejemplo, cuando estamos en reanimación y usted dice, voy a ir a hacer el masaje cardíaco, pues lo califican mal si usted dice masaje cardíaco. Hoy en día ya se dicen compresiones y ya no son compresiones torácicas, eran compresiones de alta calidad. Si usted no dice alta calidad, entonces le quedó mal. Así usted diga compresiones y usted sepa que tiene que comprimir el tórax, dejarlo relajar todo. Digamos, van cambiando cositas, es para que sea más mecánico, a molestar también, pero pues para que sea más mecánico y para que lo podamos, para que todo el mundo hable el mismo idioma, es lo que quiero decirles. Entonces, en este caso de la ecografía, sí, es lo mismo, y la gente utiliza indiscriminadamente los términos, pero las cosas hay que llamarlas como son. Listo, doctor. ¿Alguno tiene alguna otra duda? Que pueda levantar la mano y pueda preguntar. Pues doctor, yo creería que no siendo más, pues podemos dar por terminada la sesión.
Muchísimas gracias a todos por participar. Vamos a tener pues más charlas en estos, pues la idea es que sea todos los miércoles a esta misma hora. Muchísimas gracias al doctor Vélez por acompañarnos, por ser el tutor académico. No sé, Javi, si quieres decir algo más. No, Juli, pues muchas gracias a todos, que por favor estén muy pendientes de las redes sociales y vamos a estar subiendo, digamos que contenido acerca de los próximos proyectos que vienen y gracias a todos por asistir. Hasta luego, feliz noche para todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas noches.